Entonces, lo que es hoy día, vamos a enfocarnos en lo que es pandeo, ¿ya? Todo lo que es la estructura de pandeo. Para ello, el pandeo es un análisis de segundo orden, eso hay que tenerlo muy claro, es un análisis que afecta la estabilidad de la estructura, ¿ya? Consulta, si yo tengo una estructura con presión, ¿falla a pandeo sí o no? Si yo tengo una columna con presión. No. No, ¿cierto? Existen diferentes formas de falla y existe la curva de Euler, ¿sí o no? Y ahí tenemos que tenemos columnas cortas que fallan a compresión, tenemos columnas intermedias y columnas esbeltas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Y tenemos a Sí, sí, más meseta, o menos. que vale el área gruesa por la fluencia. Después tenemos la primera variación de la curva de Euler y la segunda variación de la curva de Euler, donde ahí están los datos experimentales, ¿cierto? Y la curva de Euler se expande un poco más allá. Entonces, eh, no toda columna falla a compresión, ¿cierto? Pero las que sí fallan, o sea, no todas las columnas fallan a pandeo, pero sí las que sí fallan a pandeo, eh, al momento de hacer el modelamiento, no, algunas veces no lo muestra, ¿ya? No muestra esa falla de pandeo. Los programas comerciales lo que hacen es presentar una reducción a través de los factores de Beltès, una reducción de su resistencia última. Ya no sé si usted hubo tenido la oportunidad de usar el SAP 2000, los famosos factores de utilización, y lo han abierto. No sé si han hecho eso. No, no he ¿No? hecho eso. Cuando hagan A ese grado no. ¿Ah? No escuché, No, lo mismo, Boric. Lo mismo. Ya. sí, no, lo mismo que Bastián. No, a ese grado no he ocupado el SAP. Ya. Cuando ustedes utilizan el SAP 2000, eh, y quieren hacer su diseño en estructuras de acero, por lo general, ustedes conocen lo que es factor de utilización en SAP, ¿cierto? ¿Lo han escuchado por último? ¿Lo han visto? En aceros, ¿no? El factor de utilización nos entrega la relación que existe entre la fuerza, el estrés que está resistiendo en la estructura, versus el solicitante ante los distintos tipos de carga que está resistiendo. ¿Okay? Por ejemplo, si es a corte, a momento, axial, combinación de ambos. Entonces, el programa lo que hace ahí es una ponderación, ¿ya? Lo suma, aplica una estructura ahí de suma, y luego nos entrega un factor de utilización a nosotros. Nos dice, mire, usted tiene, no sé, 5 toneladas metro de momento, tiene 20 toneladas de carga axial en forma de tracción, y tiene, para un valor, 2 toneladas de corte. Entonces el programa lo suma y dice, mire, su estructura también resiste 7 toneladas de momento, toneladas metro de momento, resiste 21 toneladas de axial a tracción y resiste 3 o resiste 8 en corte. Entonces, al hacer la ponderación, va a un factor muy cercano a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga axial era 20 sobre 21, por dar un ejemplo. Entonces, esa relación, al hacer la ponderación completa en SAP, te va a entregar un factor, por ejemplo, 0,9, 0,89, un factor alto. Significa que la estructura o que ese fierro, ante las solicitaciones que está sometida, está próximo a alcanzar su límite de fluencia o su límite máximo de resistencia, ¿ok? Al que está usted ingresando el parámetro. Entonces, uno diseña con eso. Y cuando diseña los elementos, que estén bien. Entonces, cuando ya está todo ok, está el visto bueno, los colores están todos dentro del rango, uno pasa a diseñar las conexiones. ¿Okay? Entonces, uno primero se asegura que toda la estructura esté dentro de un valor óptimo y luego a diseñar las conexiones. ¿Por qué les menciono todo esto? Este programa, el SAP, que lo menciono que es mucho más amigable para ustedes, al momento de trabajar con las cargas a compresión, considera un factor K, esos factores de bandeo, que es el factor K que ustedes conocen de la fórmula EI sobre KL cuadrado, ya, pi por EI sobre KL cuadrado, NP, EI sobre KL cuadrado.
Entonces, ese factor K es un factor de reducción de mi longitud, ¿cierto? O un factor de amplificación, que es el que utiliza el SAP, para decir al programa que usted, oiga, le da un alto. Y si usted tiene una viga, por ejemplo, de un marco especial, un pórtico especial, que está siendo sometido a una carga axial considerable producto del sismo. ¿Ya? Y esta viga, que es bastante larga, no sé, pongamos que mide 6 metros, tiene un factor K igual a 2. Por lo tanto, su resistencia se ve reducida en la mitad. ¿Ya? O sea, en vez de resistir 21 toneladas, ahora estaría resistiendo de manera axial 10,5. Y esa reducción la entrega el SAP. Ahora, lo que vuelvo a decir todo esto es que en algunos programas el factor de bandeo lo encuentran de esa manera, ¿ya? O sea, hacen una pequeña reducción y lo llevan a una especie de un modelo lineal. ¿Se entiende? O sea, tengo la estructura en una carga estática y digo que ya para cierto valor o para cierta relación, K, o mejor dicho, el L sobre el radio de giro, si es mayor a una relación establecida por la normativa, 0,27 creo que es, o 0,41 de raíz cuadrada de E sobre FI, la establece que estoy en un rango esbelto, ¿ok? Y entre tanto y tanto estoy en un rango no esbelto. Entonces el programa interpreta eso como que estoy en un rango esbelto, me aplica un factor de un castigo ya a mi estructura por tener ese valor sobre. Entonces, esos programas comerciales estudian el pandeo de una manera lineal, ¿ok? Este es un pandeo de una manera teórica. Yo no voy a visibilizar ese pandeo, esa curva de pandeo, ¿ok? Entonces, acá entran análisis de segundo orden y uno tiene que activar un detonante, uno tiene que activar una imperfección, obligar al programa a que esta estructura trabaje o esta estructura se bandee, ¿ok? Presente una reducción de su resistencia producto de una curva, ¿cierto? O una deformación dada por la hipertez de la viga. ¿Se me entiende un poco, o no? Me va siguiendo el hilo. Entonces, en este programa, igual que SAP, que también SAP trabaja de manera lineal, SAP 2000 trabaja de manera lineal, uno le ingresa un detonante, uno ingresa una opción para decir que el programa está pandeando, que en este caso vendría siendo un análisis no lineal de Eigenbackling. Acá hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que decirle al programa que nuestro análisis ya no pasa a ser un análisis estático lineal, sino que va a ser un análisis de bandeo, ¿ok? De backing. Entonces, para ello, es que se hace un módulo aparte que se llama Eigenbackling, ¿ok? Que se llama Eigenbackling. Insisto, y porque doy toda esta explicación que di al comienzo, para hacerte entender que los programas no operan como uno muchas veces quiere que opere. O sea, uno le gustaría que yo le ponga play al programa y me entregue el tiempo historia, me entregue así como una animación de cómo se anda, cómo se mueve cuando hay un sismo, cómo va fallando elemento por elemento hasta que colapsa. Sería fantástico. Pero lamentablemente los programas no funcionan así porque, uno, por la formulación matemática que hay detrás, y dos, por el costo computacional que exige esa simulación. Entonces va separando este análisis a través de módulos, a través de opciones extras que uno tiene que considerar, que complejizan, en el sentido computacional de la palabra, la estructura. ¿Okay? Entonces, quiero que eso lo tengan muy en claro ese tema, al momento de hacer su modelo, ya sea un modelo de cualquier tipo, que ustedes cuando le pongan play al computador, al programa, cualquiera que sea, un análisis estructural de nosotros, ¿ok? Insisto, ETABS, SAFE, SAP 2000, Mejor Structural, el CIPECAT, cualquiera que ustedes utilicen, eh, tienen que, o si van a hacer un análisis de segundo orden, activar las condiciones que sean necesarias para ello. Ya el programa no lo va a ejecutar solo. Y al activar estas opciones, o al activar estos nuevos análisis, se van a activar un montón de opciones extras que ahí ustedes tienen que, antes de ponerle play a darle a ejecutar, estudiarlas bien, qué significa cada una. Bueno, acá, insisto, es lo mismo.
Por eso digo que si usted aprende a ocupar bien SAP, los otros programas, la concepción, la teoría detrás, se le va a hacer mucho más sencillas verla y trabajarla. Entonces, acá nosotros arrastramos el módulo de bandeo a las opciones desde estructural hasta solución, ¿ok? Hasta solución. Arrastramos todo hacia abajo, lo voy a volver a hacer, voy a cerrar este cuadrado, ¿ok? Y simplemente lo arrastro con el mouse, no lo coloco al lado directamente porque eso implicaría que estoy haciendo un análisis totalmente independiente al que yo estoy trabajando, sino que lo voy arrastrando acá hasta donde yo necesito. En este caso, esta solución, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que el material, la geometría y las opciones del modelo que yo estoy utilizando para mi análisis estático y mi análisis de bandeo son exactamente iguales, ¿ok? Se relacionan entre sí. En cambio, la solución alimenta el setup inicial, ¿ok? Del pandeo backend, ¿ok? Y acá yo quiero dejarle la pregunta a ustedes para que lo averigüen sobre qué significa en este punto, y yo también lo omití justamente por ello, qué significa setup en este espacio, ¿ok? ¿Qué pasó? No es que el Boris se cayó. Da igual. Ya Ah, volví. como llegó Bori de Magno, me pasó, no sé qué pasó. Ya. ¿Todo bien? Ya volví. Se me había ido internet. Ah, ya. Maño, ¿vas bien? ¿Cómo vas? El otro que está bien, tenía problemas de internet. Ah, ya, no, tranquilo. Entonces, voy a dejar plantear esa pregunta para ustedes. Nosotros vimos, ¿cierto?, que en Engineering Data nosotros ingresamos el material de la estructura, hablamos, hay un montón de CRIP, análisis elástico, no elástico, eh, iso, isotropic hardening, kinematic hardening, etc. En la geometría, ¿cierto?, este space que abre el workbench, el modelo donde nosotros abrimos, hacemos ejecutar las condiciones de borde, el mallado, al elemento, a la geometría le damos una caracterización mecánica, ¿cierto? Y una caracterización también espacial, le damos puntos en el espacio para que aplique sus cargas y bueno, también condiciones de borde, las cargas, los apoyos, etc. La pregunta es, ¿qué es lo que es este setup? ¿Ok? ¿Qué es lo que es este setup? Y la solución, bueno, el apartado de solución es justamente cómo se resuelve. ¿Ya? No es la solución en sí, no es x más 2 igual a 3, x igual a 1, eso no es la solución. Acá la solución tiene como apartado todas las condiciones necesarias para que el programa se ejecute. ¿Ok? De hecho, acá no pregunté, no hice la pregunta, porque no la encuentro muy pertinente, pero si usted tiene un equipo bueno sobre los núcleos físicos, ustedes pueden aquí manipular la solución para que le anden más rápido los modelos. ¿Ya? Ahí les voy a comentar cómo se hace. Y finalmente, el setup, ahí yo voy a tener, les voy a hacer la pregunta a ustedes para que lo averigüen. ¿Okay? ¿Qué significa este setup? ¿Okay? Así que lo vamos a discutir la próxima semana. Insisto, este tipo de preguntas la pueden encontrar en el Help de ANSYS. Entonces, voy a abrir la geometría acá de mi análisis estructural. ¿Ok? Voy a abrir Space Claim. Aunque se abra acá. Listo. Y vamos a hacer un análisis de bandeo para un modelo relativamente sencillo. Ya un modelo tipo viga, tipo BIM, con una sección cilíndrica. ¿Ok? Entonces voy a tomar aquí la sección línea. Voy a dibujar una sección de, pongámosle, 3 metros. 3 metros. ¿Ok? Nada más. Y me voy a preparar Profiles y voy a colocar una sección rectangular, ¿ya? No rectangular llena como la del problema del puente,
sino que es rectangular. Y también ustedes, si quieren hacer un muestreo ahí, teórico, matemático, compararlo con solución analítica, pueden elegir una viga IN, analizarla, sería bastante interesante. De hecho, es parte de las tareas que vamos a realizar, una sección IN, para que vean también los parámetros. ¿Ya? En este caso aquí es netamente elegir uno y cambiar la sección, no tiene mayor ciencia. Elegí la viga rectangular, entonces me voy acá a Analysis Beam Profile, Rectangular Tube, Edit Beam Profile, y acá voy a editar la geometría. Esto está en 10 por 10 con un espesor de 10 por 10, ¿ok? Y acá vamos entonces a extender acá un poco esto, no acá, sino acá al lado, y la voy a colocar a 150, la voy a colocar el W2 igual a 150, más que nada por capricho, no tiene ningún fundamento matemático esto. Y el espesor lo voy a bajar constante, ¿ok? De 10 milímetros. Ahí estaríamos. Fíjense que acá ANSYS nos da la opción también de manipular los 4 espesores al mismo tiempo. Eso es bastante bueno, ya que algunos programas no nos dejan hacer esa manipulación. Entonces voy a cerrar esto. Y voy a abrir el modelo. Pregunta a ustedes que están cursando la materia, la asignatura. ¿Cómo, bajo qué condiciones se rige un pandeo local y un pandeo global? ¿Cuáles son las condiciones primarias que rigen ellos? ¿Cómo sé que mi estructura va a fallar localmente o cómo sé que mi estructura va a fallar globalmente? O sea, en el ramo todavía no vemos nada de pandeo local, pero lo que tengo entendido es por las verteces locales del alma y la. Ya. O sea, solo estructuras que presentan... ¿qué pasó? Okay. Solo estructuras que presentan ala y alma pueden pandear localmente. Creo que no asigné la geometría. No asigné la sección. Dame un segundo. Ahí. Ah, ya, no he cerrado esto. Entonces, acá nos vamos a estructura. Hay que asignar esta sección. Sketching, preparar y crear. Ahí debe estar listo. Y ¿por qué no lo asigna? Ahí está. Esto indica desde metros 20 por 30. No, haciendo ok ahí. Esperemos que esto sea bastante denso, que estemos tonto ahora. Ahí voy a abrir el modelo. Ya. Fíjese que acá
hay un pequeño cambio en la presentación acá del proyecto. Antes había solamente la parte de Eigen, ¿cierto? O sea, perdón, de estática y estructural, estaba acá solamente las opciones que aparecían, y ahora apareció esta extra. ¿Ok? Esta extra donde está el análisis de Eigen-Wagner. Entonces, fíjense que acá el programa se alimenta y no a su vez de las soluciones de estática, están dentro, por decirlo así, de la misma rama o del mismo signo, pero aquí uno puede agregar otras condiciones de análisis. ¿Ok? Eso quiero tenerlo claro. Ahora, ¿qué significa que la solución la tome? Como les dije anteriormente, es que el Eigen-Wagner se alimenta primariamente de la solución o del análisis de toda esta rama del modelo, o sea, nuestro análisis estático. Nuestro bandeo depende de nuestro análisis estático. Ahora, pregunta para ustedes, ¿en qué depende o quién cree ustedes que depende de ese análisis estático? Mientras yo cargo acá el modelo. Entonces, cross-section. Voy a aumentar acá el tamaño. Voy a seleccionar la simetría. Voy a colocar un número de divisiones. No sé qué. Ahí está. Ahí se le ocurre, ¿no? ¿El pandeo es solamente axial? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿O puede existir un pandeo si yo tengo otro tipo de carga? Ahí la dejo para que ustedes vean su estudio. Pero justamente es bajo esa respuesta el análisis que saca, ¿ok? Mi estructura, bueno, como ustedes lo pueden hacer en SAP, etcétera, en otros programas, cuando hacen análisis de segundo orden, cuando quieren hacer un pandeo, primero toman toda la estructura completa, lo cargan como debe cargarse, ya, por ejemplo, si en una losa, cargan toda la losa, todas las losas de todos los pisos, las cargas laterales, ya sea a través de fuerza equivalente o a través de factores de fuerza lateral o a través de espectro, el viento también, a través de los perfiles, o a través de la norma, a través de un coeficiente lateral, etc. Te aplican todas esas cargas y ejecutan pandeo. Por lo tanto, ahí el modelo ya no presenta solamente una carga axial única, solitaria, actuando a través de su eje neutro, sino que tiene todo este conjunto. Y a través de ese conjunto es que se somete la estructura a un pandeo. ¿Ya? Entonces, también tienen ustedes, por ejemplo, que el pandeo, o cómo se mide el pandeo. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo, si yo tengo una estructura, el programa mide por el pandeo? Me lo entrega a través de un dibujo. Por ejemplo, para aterrizar bien la pregunta. En la análisis estructural, ¿cierto? Yo aplico una fuerza, una estructura, me entrega, por ejemplo, si analizamos BIM, me entrega los esfuerzos, los desplazamientos, me entrega las reacciones los diagramas de momento corte y axial, ¿cierto? Mayor información me lo entrega, pero no es necesario. En el pandeo, ¿cómo me entrega esa información? ¿Qué información me entrega? ¿Alguien? Bueno, ahí me entrega, en el pandeo, me entrega el factor de pandeo. O sea, cuántas veces yo debo incrementar la carga para que la estructura pandee.
¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, me voy acá a análisis estructural, voy a insertar una fuerza, ¿ok? Voy a insertar un apoyo simple, acá en un extremo, le voy a dar aplicar, y en el otro extremo también le voy a dar un apoyo simple, pero como yo quiero que la estructura pandee, no puedo retenerla en Y, ¿cierto? O sea, perdón, en X, en este sentido. Voy a colocarle entonces acá un desplazamiento, un displacement. Voy a elegir este nodo que está acá. Voy a restringir el desplazamiento en X e Y, ¿cierto? Le voy a poner acá un desplazamiento 0. En X le voy a dar libre, que se desplace en X. Y en Z le voy a colocar 0. Ok, o sea, restringo el desplazamiento en este sentido. Y restringo el desplazamiento en este sentido. Solamente se desplace en el eje Y. Y finalmente, para que la estructura converja, voy a agregar la condición de rotación. Entonces aquí le voy a poner Fixed Rotation y le voy a restringir la rotación únicamente en X. Acá le voy a dejar 0, perdón, free, y le voy a dar free. Si todo está bien, debería estar simplemente apoyado. ¿Ok? Volvamos a ver las condiciones. Apoyo simple, simplemente estoy apoyado acá. Desplazamiento X, Y, Z. Desplazamiento acá en el sentido X, Y. Y fixa la rotación fija acá. ¿Le falta una restricción o no? Para una viga simplemente apoyada, una barra simplemente apoyada en sus dos extremos. Bueno, acá lo que les comentaba, si alguien tiene un computador un poco más potente, acá dice Core, ustedes pueden agregar el número de procesadores físicos que tenga su máquina, ¿ok? Para que aumentar la velocidad de cálculo. Entonces voy a resolver acá solamente con el patrón secundario, solamente el análisis estático, no voy a entrar al análisis, me falta una carga, eso me falta. Y la carga claramente tiene que ser en sentido, si escuchan muy fuerte me avisan para tomar un receso. ¿Se escucha mucho el ruido afuera, no? No, un poquito, ahora no. Ya. Y acá defino entonces la componente y en sentido X le voy a dar una carga unitaria positiva. ¿Ok? Recuerden que el pandeo me lo va a entregar como un factor de Buckling, un factor de bandeo. ¿Ok? Que significa cuántas veces se incrementa o cuántas veces yo debo incrementar la carga que yo aplique para que la estructura bandee. ¿Ok? Por lo tanto, un factor de bandeo muy cercano a 1 significa que estoy cercana a que la estructura bandee. Un factor de bandeo menor a 1 estaría significando que la estructura ya está bandeando, ¿cierto? O sea, si yo aplico una carga de 100 toneladas y dice que el factor de bandeo es 0,6, significa que las 60 toneladas ya están fallando, falla de bandeo. Y un factor mayor a 1, ¿cierto? Significa que la estructura necesita esa cantidad de carga para que falle. ¿Okay? Entonces, se hace acá un análisis con carga unitaria, si en el caso de analizar el pandeo sea solamente ese, se le coloca una carga unitaria, y ahí nosotros tenemos el valor exacto para que la estructura pandee. ¿Okay? En caso de tener una estructura totalmente cargada, está bien, se hace lo mismo, nos va a entregar un factor de utilización global, pero el problema es que es ese, el problema es que es global. ¿Cómo sabemos con cuál va a fallar o qué estructura va a fallar, qué elemento quizás falle? Y ahí es un tema un poquito más complejo, o sea, no complejo, sino que hay que analizar en detalle, elemento por elemento, hasta encontrar el elemento más próximo a fallar y ahí tomar la solución pertinente. O sea, si se aumenta la sección o se disminuyen las cargas, no sé, por dar algún ejemplo. Ya disminuye la carga, por ejemplo, disminuye la altura o alguna otra consideración. Entonces, un newton le doy aquí a aplicar, ahí está mi fuerza aplicada,
Le voy a dar solución, insertar, solve. Si todo anda bien, debería poder resolverse este modelo. Ojalá así sea. Perfecto. Y voy a agregar entonces la información total. ¿Okay? Y evaluar todos los resultados. Ya acá nosotros tenemos la información de la viga. Voy a mostrar acá la cross-section. Ahí está. Ahí está nuestra viga deformada. Y aquí lo que les comentaba al principio. Fíjense que la estructura no pandea. Es totalmente recta en todo su eje. ¿Ya? Lo único que hay es una pequeña variación, ¿cierto?, de la altura, o mejor dicho, de este pequeño delta de deformación a lo largo de todo su largo, valga la redundancia, y que llega a cero, ¿cierto?, porque está el apoyo simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La estructura simplemente se va achatando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es un análisis de primer orden, así estático. Por lo tanto, es lo que uno espera. Los valores son pequeños, por lo tanto, si yo hago la relación de sigma igual a P es igual a sigma por A, ¿cierto? Y yo hago la relación sigma igual a E por E, yo obtengo la relación, ¿cierto? P es igual a E de módulo Young, epsilon, por A, y si yo despejo el epsilon, el valor va a ser el mismo, ¿ya? Se aplica una carga unitaria, con un módulo Young tanto, que me entrega el material, con una área tanto, que está definida por la sección transversal, yo voy a tener este mismo epsilon. ¿Ya? De ahí viene ese valor. Para encontrar entonces el eje en Backlink, nuevamente acá no voy a tocar ninguna de estas opciones, y le voy a acá resolver. ¿Okay? Acá el programa entonces va a generar ese gatillante, va a generar ese análisis de segundo orden, y yo acá lo podría ver entonces. Voy a poner la solución, y ahí está mi pandeo. ¿Se fijan? Felicidades, tiene un pandeo. Entonces, acá el análisis está resuelto, análisis de segundo orden, se hace ese gatillante para que la estructura pandee, y de hecho, hablando tanto de gatillante, hablando tanto de detonador, traería también una pequeña tarea de ustedes, que para discutir la próxima semana, es justamente eso. ¿Cuál es el gatillante o qué hace el programa para que gatille, para que detone este análisis de segundo orden? ¿Ya? Hay una pequeña tarea entonces de investigación, recordando que esto es un seminario, ¿cierto? Con trabajo bastante autónomo por usted. Entonces la idea acá es que ustedes determinen o digan ustedes ahí qué ustedes consideran que es ese detonante. ¿Ya? Listo, acá está el análisis, pero la estructura también pandea en otra dirección, ¿cierto? También pandea, si estamos analizando acá el sentido en Z, la estructura también pandea en Y. Entonces, ¿cómo yo sé que aquí la estructura está, o cuál es la fuerza en Y? La estructura también presenta un segundo modo de vibrar, un tercero, un cuarto, etc. Fíjense que acá abajo el programa me entrega un 1 y acá me entrega un programa un 2. Y me entrega el valor 3,9487 exponente 6, ¿ok? Por 10 elevado a 6. ¿Qué significa lo que les comentaba en un principio? Que acá está obteniendo, o me está diciendo que la carga que yo apliqué, tengo que multiplicarla por este factor para que la estructura pandee. ¿Okay? En otras palabras, la carga crítica de pandeo de la estructura es 3,9487 por 10 elevado a 6. ¿Okay? Eso vendría siendo 398, ¿cierto? 394.870 aproximadamente. Entonces, eso me estaría dando ese factor de pandeo. 3, 4, 5, 6, 7. Eso me está dando el factor de pandeo. El segundo, si yo lo pincho acá, no me entrega ninguna información, me entrega, me ilustra acá el programa que hay un segundo factor de pandeo. ¿Por qué? Porque acá en el apartado de solución, perdón, el apartado de solución de información, aquí, perdón, en análisis setting, yo al programa le dije en un principio que analice o que encuentre un máximo de 2 modos de vibrar, ¿ya? Entonces el programa me devolvió, si yo lo veo acá, 2 modos de vibrar la información.
Para encontrar cómo se desplaza este segundo modo, voy con el botón secundario, arriba de él, donde está esta opción, no en otro punto, donde está ese cuadrado, lo pincho, secundario, y pongo rescatar ese resultado, ¿ya? O crear un model shape result, ¿ok? Cualquiera de los dos. Voy a pinchar el primero, y ahí está el modo en el otro sentido. ¿Se fijan? Claro, la estructura es simétrica, por lo tanto no se va a apreciar tanto en ese orden. Y para obtenerlo, voy con el secundario y crear un modo. Crear modo me genera acá en la pestaña izquierda, donde está el proyecto, una segunda deformación, que va a estar relacionada entonces acá abajo con el modo 2. Antes de hacer este modo 2, voy a poner aquí Analysis Setting, voy a aumentar esto a un valor considerable, 10, ¿ok? Y acá la deformación, voy a agregar muchas deformaciones más, sin incorporar ningún modo de análisis. ¿Ya? Voy a agregar 5. La deformación 2 era el modo 2, el análisis 3, 4 y 5 están todos con el modo 1. Para modificarla acá, yo simplemente pincho acá, y no sé, quiero un modo 5, acá voy a colocar que quiero el modo 7, y acá quiero colocar el modo 10. ¿Ok? Por decir algo. Y acá el programa, bueno, me extiende hasta el infinito. Yo le coloqué que quiero el modo 10, que es el que yo le estoy pidiendo al programa que rescate, ya, hasta el modo 10. Y entonces, botón secundario, evaluar, acá me va a tirar un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que el modo que yo le estoy pidiendo es mayor al modo que el programa ejecutó previamente, ¿cierto? Yo antes le di al programa que ejecutara 2 modos, ahora estoy pidiendo 10. Por lo tanto, el análisis hay que resolverlo nuevamente. Cuando este se resuelva, rescato ahora toda la información y fíjense que acá el programa va haciendo un aumento progresivo de los distintos modos de vibrar. ¿Se fijan? Antes estábamos acá en 3.94964, creo, 487, claro, tienen estos dos primeros modos, que era justamente la deformación en X, en este caso es un poco más diagonal que X, ¿cierto? Ahí está deformado, y ahí también está un pelín deformado. El segundo modo de vibrar, que es exactamente similar al segundo, y fíjense que acá ya tiene un tercer modo de vibrar. Y fíjense qué pasa, o sea, ya pasó de una curva uniforme, ¿cierto? Una curva, como ustedes ven acá, que es el segundo modo de vibrar, pasó directamente a 3 curvas. ¿Ok? No les voy a preguntar por qué, porque esto es un caso particular de uno, de las tipos de estructuras, que es una estructura simétrica, y dos, las condiciones de borde que estamos analizando. Si ustedes ahí se rescataron, la estructura puede bandear en sus dos ejes principales. ¿Okay? Por lo tanto, ahí el programa lo que hace es una ponderación, y recuerden que lo ordena de forma creciente o del primero que pasa. ¿Okay? Y de hecho, también fue porque me pasé los otros dos modos. Así que voy a mostrar este modo 4, voy a poner aquí crear modo, voy a crear modo 4, crear modo para ir viéndolo. De hecho voy a crear todo. Crear modo el 8, crear modo y crear modo. Y ahora como están todos creados, me permite hacer la solución. Entonces el modo 3, quiero verlo, modo 6. Ahí están las dos curvas, ¿cierto? Ahí están las curvas de pandeo. Hay la explicación que claramente no tiene sentido, me había faltado otro modo, pero igual hay estructuras que sí va a pasar, de hecho. A ver si la tareita la colocamos ahí para que analicen ustedes los resultados. Que hay modos de bandear que son totalmente erráticos, porque las condiciones de borde así lo ameritan. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, ven acá que hay un elemento que se dispara por cualquier lado, un elemento de esta viga, es común, ya que el programa no entró en convergencia ahí. Entonces el modo 4 acá, que era el 7, igual, ¿cierto? El modo 3, que es el modo quinto de vibrar. El modo 8, que es el modo sexto, ¿cierto? En el otro sentido. Finalmente el modo 4, que es el modo 7, y el modo 9, 10, 9, perdón, y 10. ¿Ok? Entonces eso vendría siendo un análisis de bandeo de la estructura. Estos tipos de análisis se pueden hacer para cualquier estructura, ¿okay? Para cualquier tipo de elemento, ya sean sólidos, shell o beam.
Y también para ver la variabilidad, ¿cierto?, de la estructura aumentando el número de elementos, viendo cómo afecta este factor de carga. Acá le hice con un análisis de viga por un tema de tiempo y por un tema de facilidad de realizar el modelo, pero entonces pasa una estructura totalmente más compleja, uniendo elementos como lo había mencionado. Ahora, para mostrar un poco la versatilidad también que tiene el programa, vamos a hacer un análisis paramétrico de esta viga. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Acá en Mesh, yo edité esta opción de Mesh, la coloqué en función del número de divisiones totales que va a tener el largo. ¿Ya? Este largo es de 3 metros y le coloqué de 20, o sea que cada uno de estos cuadraditos tiene aproximadamente 15 centímetros. Yo voy entonces acá a parametrizar entonces este valor, lo voy a colocar acá en el botón, pinchar con el botón principal, el número de divisiones, y me va a aparecer una P, significa que el valor está parametrizado, ¿ok? Y quiero que me entregue entonces el valor parametrizado, el valor de bandeo de la primera carga, ¿ok? Entonces aquí le voy a colocar una P también, ahí, donde dice el multiplicador, le puse una P. Entonces quiero que me devuelva ese valor. ¿Ya? Ahora, yo puedo también pedirle más información, pero en este caso voy a pedirle solamente a... Voy a cerrar acá, cerrar el modelo, y fíjense que aquí me abrió una nueva pestaña. Me abrió una pestaña que dice parámetros, tanto para análisis estructural como análisis de backend. La voy a pinchar acá, abajo, donde dice parámetros set. Me va a abrir esta nueva pestaña, y acá fíjense que me dice que los parámetros que están como input, ¿cierto?, que yo puedo editar, justamente corresponden al módulo A1 de análisis estructural, y el parámetro 1 corresponde al valor del mallado, en este caso 20. Yo puedo ingresar más parámetros, ¿cierto? Pero en este caso ingresé solamente uno. Y el parámetro de salida, que yo quiero rescatar a partir de esa parametrización, solamente pedí uno, en este caso le asigno el B2, que corresponde a análisis de backlink, y vendría siendo el factor de multiplicación, ¿cierto?, para el backlink. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Para qué sirve eso de parametrizar? ¿Le cambié el valor al de arriba, le cambio el de abajo? ¿Rápido? Exacto, exactamente. De hecho, aquí lo vamos a hacer. Entonces, voy a decirle que en este caso, primer ejemplo, teníamos 20 elementos a lo largo de toda la viga. Voy a pedirle que ahora sean 5, ¿ya? Ahora en vez de 5 quiero que sean 10, después quiero que sean 15, 20 y finalmente 30, por dar un valor. Y ahí el programa va a empezar a calcular uno por uno a través de la parametrización. ¿Ok? Entonces acá le voy a dar acá update al select design point, o acá update, y acá el programa va a empezar a correr el modelo 5 veces a través de cada valor que yo definí. Ahora, mientras el programa se demora acá, ¿por qué se hace esto? Simplemente por un tema de análisis de sensibilidad del modelo, ¿ya? Sobre todo en la parte del mallado, ver cómo se comporta la estructura a medida que nosotros aumentamos el número de nodos en ella, ¿okay? En este caso particular. Por eso es que yo estoy variando el tamaño del evento, ¿cierto? El mallado, en función de un output, en función de un parámetro de salida, porque quiero hacer ese análisis. Este también se puede analizar para otras cosas. Por ejemplo, puedo parametrizar la geometría de la estructura. En vez de que el largo sea fijo de 3 metros, yo lo puedo poner parametrizado y que varíe, no sé, pues de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 metros. ¿Ok? Y ahí viendo el modelo cómo funciona. Entonces, yo puedo parametrizar acá, parametrizar el largo, ir a un largo establecido que yo dibujé, por ejemplo, el primer valor, 1 metro, hacer todas las configuraciones a través del mechanical, eh, aplicar todas las condiciones de borde, etcétera, y ver si está ok, si corre, perfecto, cierro el modelo en ANSYS, me voy acá, ingreso los demás valores de largo y le doy play, ya yo tengo un análisis parametrizado de la estructura. Y de hecho, los modelos, ya sea en investigación, casi todos son parametrizados. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura, yo no analizo una estructura simplemente como tal, sino que yo voy variando ciertas propiedades, ya sean propiedades mecánicas,
Por ejemplo, cambio el tipo de perfil, cambio la sección del perfil, veo cómo se comporta ante este y este para encontrar el óptimo, o cambio otros valores, ¿ya? Eso se hace mucho. Entonces, para ese análisis y parametrización, para no estar en el programa cambiando, corriendo, etc., ANSYS abrió esta pestañita. Entonces, fijémonos acá. Miren, fíjese que el programa ya está corriendo, le falta el último, pero fíjese que el primero, el que tiene 5 elementos, fíjese que el factor de pandeo es de 3,9503. Después baja a un valor de 3,9488. Después 87, 87, 87. Se mantiene ahí. ¿Ok? Si yo extiendo este valor, aumento acá la cantidad de dígitos significativos, quizá haya una variación. Entonces, ¿qué significa eso? No sé si alguien me puede responder eso. ¿Qué significa que para este sea 3,953, acá sea 3,9488, 9487? ¿Qué significa? Atrévanse. Mientras más divisiones, mientras más chico sea el match, más exacto será el resultado. Exacto, exacto. Exactamente es eso, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, una conclusión quizá un poco obvia, pero siempre, siempre tenganlo presente. Primero, lo primero que tienen que hacer ustedes es un análisis de sensibilidad del mallado, ¿ya? Antes de ejecutar cualquier modelo. Porque eso les va a decir a ustedes cuánto es el óptimo o cuántos elementos tengo que asignarle yo a ese mallado para que los resultados no presenten una variación significativa. Es más, hay muchos modelos matemáticos que hablan de un sigma teórico como la cantidad de paso de carga o la cantidad de elementos donde no exista mayor variación de la respuesta global. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un mallado muy pequeño, pero si yo sigo aumentando ese mallado, el modelo global no va a cambiar su resultado final. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó al tope, llegó al límite. Si yo agrego, por ejemplo, 1 millón de elementos o agrego 100, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y quizás de 100 hacia arriba va variando muy pequeñamente, de forma exponencial, hasta llegar, no sé, a 5 elementos, que ahí ya quizás la diferencia sea grande, un 5%, un 10%, qué sé yo. Entonces acá es lo mismo. Por ejemplo, yo hubiese considerado, el modelo estuvo considerado con 20. Volviendo acá, claro, 5 son las cifras significativas, trabajando tal cual acá mediante el programa, hubiese dicho, mira, sé que con 20 el resultado no es tan exacto, trajimoslo con 15. Bueno, ustedes dicen 15 a 20 no es tanto, pero cuando hablamos de modelos de 100.000 nodos, hablamos de modelos de 400.000 nodos, claro que hay una diferencia significativa acá en 3/4 de modelo, ¿ok? O sea, pasar de un modelo que tiene 400.000 nodos a un modelo que tiene 300.000 nodos, hay una reducción considerable en el tiempo. Recuerden que el tiempo acá, el tiempo de cálculo no es lineal, el tiempo de cálculo es un orden cuadrático, ¿ya? No sé si alguien está familiarizado con ese término de costo computacional, pero hay una reducción bastante grande. Entonces, Tengo una duda ahí. cuénteme. Para hacer el análisis de sensibilidad, tú estás corriendo el modelo, ¿Sí? ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué ganancia tengo yo si igual tengo que correr los modelos con los datos? Y la ganancia se supone que no correr el modelo que me excede el tiempo. Entonces, Exactamente, porque uno hace probetas en un cómo lo hago? comienzo. Uno hace pequeñas probetas del modelo y ve cómo se comporta ella. No hago el modelo global, hago una pequeña porción del modelo. Por ejemplo, voy a hacer una serie de datos solamente suponiendo que tengo, hablemos de una estructura compleja compuesta. No sé si ustedes conocen las lazos colaborantes. La lazo colaborante está compuesta, voy a buscarla acá para mostrarle. Lazo colaborante. Ahí está. Por ejemplo, la losa colaborante.
Esta losa colaborante tiene hartos elementos. Tiene una placa colaborante, tiene un hormigón, tiene una malla ACMA, tiene acá un perno conector que no se alcanza a divisar, que vendría siendo ese que está acá, un perno de corte o un charstud, y tiene una viga de acero. Si yo quiero estudiar toda esta estructura, acá fíjese que tengo estos elementos, estas componentes que regulan mi diseño. Entonces, claro, tu pregunta es totalmente válida. Oye, pero ¿por qué me pide análisis de sensibilidad antes de correr el modelo? Corre el modelo 5 veces para después correrla una sexta vez. No, aquí lo que se hace es, se toma una pequeña probeta, por ejemplo, acá un pequeño elemento significativo, y hacemos análisis de sensibilidad. O, derechamente, cogemos cada elemento por separado y analizamos la sensibilidad de él. ¿Okay? Vemos que, por ejemplo, quizá el tornillo, si yo lo tomo por separado, le aplico una carga de deslizamiento, una carga horizontal, quizá a 50 elementos, la curva alcanzó una meseta ya considerable. O sea, yo puedo decir que agregar más elementos no me va a entregar un mayor valor, un valor más próximo. Lo mismo para los demás, o sea, lo mismo para la placa, para el hormigón, para la viga. Entonces ahí yo hice un análisis de sensibilidad. Hago una pequeña probeta. ¿Okay? Buena pregunta. Entonces, eso, chicos, eso por hoy. Solamente Bagley. Le encargo entonces esas dos preguntas, aunque se las vuelvo a repetir. La primera es, ¿qué es lo que vendría siendo el setup acá de ANSYS Workbench? Solo setup, nosotros hemos discutido de los materiales, cierta geometría, modelos, soluciones y resultados. La pregunta es, ¿qué es lo que es el setup? Y de hecho mañana, próxima semana, vamos a entrar de lleno en setup. Entonces, para que ustedes vengan preparados con ello. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ANSYS resuelve un problema de bandeo en diferencia con un problema de análisis estático? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que hay ahí dentro del programa? ¿Qué gatilla? O sea, ¿por qué ANSYS en uno de forma de manera, de esta forma, ¿cierto?, de bandeo, y en la otra de forma compresión pura? ¿Ya? Ahí les dejo un pequeño trabajo de investigativo. Eso, dudas, consultas, reclamos, quejas, voy a parar de grabar para que se desahoguen. ¿Puedes repetir un poquito la última pregunta? La última es, Diferencia ¿cuál es el detonante entre... que utiliza ANSYS para determinar el pandeo, para hacer un análisis de pandeo? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? O pues, lo que yo explicaba, porque ANSYS en uno me entrega la curva de bandeo y el otro me entrega un análisis de compresión. ¿Ya? Esa es la pregunta.